De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Buenas noches. A principios de febrero de este año, en 2024, el Poder Ejecutivo de nuestro país anunció la iniciativa de reforma a la Constitución en materia de pensiones, la cual, dijo, garantizará la entrega del 100% del último salario a las personas jubiladas, el último salario que hayan tenido como trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social y también al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. El Poder Ejecutivo detalló que esto aplica para personas adscritas al IMSS que hayan comenzado a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y también empleados afiliados al ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales a partir del 1 de abril de 2007. Son dos fechas clave y además se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar en el que se asegurará la pensión por un salario promedio de 16,777 pesos en el caso de las personas afiliadas al IMSS. Por eso, esta noche nos preguntamos, ¿las jubilaciones al 100% son posibles? Y para analizar este tema doy la bienvenida con mucho gusto a nuestros invitados esta noche. Recibo al doctor Jorge Omar Moreno, economista, investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además cuenta con experiencia en otras universidades, es maestro en economía por la Universidad de Chicago, doctorado también por esta misma casa de estudios, maestro en economía por el Colegio de México y licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, como ya lo mencioné, colabora y labora en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y también al doctor José Efraín Cornejo Garza, director de la licenciatura en Economía de la UDEM. Es conferencista, investigador y cuenta con publicaciones especializadas en materia de economía. Ha sido consejero de órganos de gobierno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y director general, entre otras, de la firma Sati Informática, entre otras labores y experiencia. Muchas gracias. Gracias, Bienvenido, Roberto. buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y bueno, comienzo preguntándoles a ambos de entrada cuál es su percepción, qué piensan, qué opinan de esta iniciativa que lanzó el Poder Ejecutivo en febrero, que ha causado mucho revuelo, que así como ha causado que una gran parte de la población diga o lo vea con buenos ojos, hay otra parte que también lo está criticando. ¿Quién de los dos comienza con su primera impresión? Adelante, pues yo pienso que como muchas de las políticas públicas que esta administración federal ha impulsado, parten de una buena intención, pero que desafortunadamente cuando uno ya analiza la implementación, la planeación y ejecución de un programa de tal magnitud y naturaleza como el que se está proponiendo, no le vemos fondo, ni pies ni cabeza. Es decir, como lo vamos a analizar esta noche, seguramente el doctor Cornejo y yo esperamos aportar un poco al debate y al respecto. Efectivamente, el sistema de pensiones es un órgano fundamental de la economía y hay tarea por hacer. Pero de allí a proponer así simplemente de la noche a la mañana la ejecución de pensiones al 100%, reformas que conllevan la readministración y reingeniería de las finanzas asociadas a este sector tan importante, creo que distamos mucho, como en muchas otras políticas públicas que hemos discutido en esta misma mesa. Entonces, la intención no basta para hacer una buena política pública. Ok, muy bien, doctor. Coincido en lo que señala mi colega. Yo lo que quisiera señalar es, si era necesario, vamos a llamarle de alguna manera, la reforma. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente la población a la cual está dirigida, está siendo beneficiada, está olvidada. ¿En qué aspecto quiero decir que está olvidada? Que de acuerdo con la ley del Seguro Social aplicable para los trabajadores que iniciaron
a cotizar posterior a julio del 97, Sí. su jubilación estaba limitada exclusivamente por los recursos que fueran capaces de generar a través de sus cuentas Afores. Y estas cuentas Afores, pues primero que nada se nutren de la aportación que trabajador, empresa y gobierno hacen a los fondos, ¿verdad? Pero esto es muy limitado porque estamos hablando del 2% del salario, con un salario que está topado y que además este recurso estaba jugando o está jugando de hecho en las llamadas CIEFORES, los sistemas de administración para el retiro. Y al estar metidos en estos fondos de inversión, este dinero, así como podía ganar rendimiento, podía tener un decrecimiento. Y eso es lo que este trabajador iba a terminar ganando al final de su vida laboral. Otra cuestión que es importante es, esa ley del 97 estaba obligando a que el trabajador tuviera que cotizar prácticamente casi 25 años de su vida laboral dentro del Seguro Social para poder tener el número de semanas mínimas necesarias para poder tener derecho a retirar este dinero, ¿verdad? Cuando la gente joven empieza a trabajar, hay muchos que se van por la vía fácil de obtener un dinero más rápido. Y obtener un dinero más rápido implica contratarse por honorarios. Sí. Pero contratarse por honorarios es no generar antigüedad ni estar dado de alta en el Seguro Social, a menos que uno por su propia cuenta lo hiciera. Entonces, una persona podía a lo mejor trabajar 10, 15 años de su vida por honorarios y esos 10, 15 años no le iban a servir ni le iban a contar en lo más mínimo. De manera que llegar a los famosos 23 y medio, casi 25, era muy complicado, verdaderamente. Entonces, de alguna forma, sí era necesaria la reforma. Los bemoles de esto, como bien dice mi colega Jorge, están en de dónde van a salir los recursos. Sí. El problema no es la idea, la acción, la obra. Ahí en ese punto yo estoy totalmente de acuerdo. Mi problemática está en de dónde van a salir los recursos para pagarlo. Sí, ambos coinciden en que, bueno, era ya necesario, si no solucionar el tema, cuando menos plantearlo y tomarlo y empezar a solucionarlo. Aquí la cuestión es de dónde va a salir. Y es que se planteó el fondo semilla, pero no sé si vaya a dar. De hecho, no va a ser suficiente y el tema es de que un fondo de esta naturaleza lo único que va a ocasionar es crear mayores presiones a un sistema fiscal público y federal que ya de entrada está enfrentando demasiada presión deficitaria. Ajá. Y que independientemente de quién sea el gobierno que le suceda, va a heredar un tema fiscal muy grave. Desafortunadamente en medios ha pasado desapercibido muchos de los temas de la fiscalización y ejecución del presupuesto federal, pero estamos hablando de que ya el déficit para operar el gobierno federal en sus aspectos más básicos no había permitido incluso pagar salarios y otros temas, pero sin embargo creo yo que volviendo al tema de las Afores, el gran problema que se está gestando de una solución como la que se está proponiendo es que genera presiones adicionales a un sistema financiero tanto federal como privado sobre lo que ya existe y que desafortunadamente esos recursos no vienen simplemente del aire y la buena voluntad. Alguien tiene que pagar por esas pensiones. Y bueno, tocando un tema que probablemente sea controvertido, la pregunta sería, ¿es realmente necesaria una pensión al 100%? ¿Y cuál es el costo de poder lograr esa pensión al 100%? Porque ningún país y ningún sistema de pensiones ha logrado que las personas se jubilen con el 100% de su último ingreso. Ningún país del mundo en este momento tiene la pensión al 100%. De hecho, al contrario, que ese es justamente el tema y ahorita le cedo la palabra a mi colega. Creo yo que el problema que se gesta a nivel mundial está fuertemente vinculado a que todos los sistemas de ahorro para el retiro a nivel mundial, independientemente de cómo son administrados y que más adelante platicaremos un poco de eso, presentan el mismo tipo de problema al cual nos estamos enfrentando nosotros, que los recursos con los cuales las personas se están jubilando parecieran ser insuficientes para garantizar
un nivel de vida, ya no digamos como el que goza mientras trabaja, sino que no repercuta tanto en la caída de su nivel de bienestar. Sí, es un momento en el que cambia totalmente la vida de la persona. Bien, en este momento entonces ningún país lo tiene. Aquí en nuestro país, en este momento, para que la gente tenga también claro el panorama, ¿cómo se está jubilando la gente en este momento? ¿Cuál es el panorama en este momento? Tenemos dos leyes, hay que recordar eso. La ley del 73 y la ley del 97. Bajo la ley del 73, una persona se puede jubilar a partir de los 60 años y medio con un porcentaje del promedio de sus últimos 5 años de sueldo, ¿verdad? Okay. Estamos hablando que empieza en 75% y va subiendo, ¿verdad? Okay. Eso para los trabajadores que están antes del 97, del 97 la famosa que ley del 73. Ahí empieza la polémica con la ley del 97. Exactamente. Los del 97, insisto, no tienen una pensión garantizada. Todo depende del ahorro que hayan acumulado en su cuenta Afore, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema actual. Ahora, la propuesta señala que esta pensión del 100% que se está garantizando o que se está ofreciendo va a provenir de ese famoso capital semilla que tú llamas del Fondo para el Bienestar, ¿verdad? De las pensiones. Pensiones para el bienestar. Exactamente. Y tiene algunas fuentes, ¿verdad? Pero esas fuentes quedan muy en el aire. Una es el dinero que se recupera a través del Instituto para Recuperar al Pueblo lo robado. Que a mí todavía no me queda claro si se está recuperando algo ahí, ¿verdad? Pero bueno, de ahí sale una parte. Ajá. Obviamente, así como tú te lo cuestionas, nos lo cuestionamos muchos, ¿verdad? Otras fuentes son la extinción de Fonatur, de la venta de terrenos que tiene Fonatur, que bueno, de ahí se puede generar algo, me queda perfectamente claro, pero hay un problema. Vamos a vender esos terrenos y nos vamos a quedar sin nada. Sí. Es decir, yo puedo vender esos 300 terrenos o 400, los que haya, obtener una cantidad de dinero, pero el día de mañana ya no tengo. Ya se acaba el dinero. Se va a acabar el dinero y esos terrenos ya no van a existir, ¿verdad? Sí. Otra fuente es la extinción de un organismo descentralizado, una financiera nacional, pesquera, rural, etcétera, ¿verdad? Que anda por ahí. Otra vez va a pasar lo mismo. Ahorita yo puedo recuperar algo de ahí, de esa financiera, pero no genera ingresos subsecuentes. De manera que ese dinero se va a terminar por ser un barril sin fondo, ¿no? Sí. Nada más le estoy sacando, y es como un tinaco que no le surtes, no le llenas de agua, pues mientras le vas ya sacando, se va a ir vaciando, ¿verdad? Claro. Lo mismo va a pasar con este fondo. Este fondo hoy día está contemplado en alrededor de 65 mil millones de pesos. A ver hasta dónde nos alcanza. Porque también hay que ver una cuestión que es importante, y esto, digamos, es de las cosas positivas. ¿A qué población se está beneficiando? Se está beneficiando a la población de los deciles inferiores, la gente que no tenía esa pensión garantizada. Entonces, hablar de darles 16,777 pesos, pues es positivo, ¿verdad? El problema no está en la idea, en la intención de darles, el problema está de dónde van a salir. La propuesta dice que cada 8 años vamos a revisar el saldo de ese fondo. Imagínate lo que estoy diciendo. Después de 8 años, a ver si me quedó o no me quedó. Si no me quedó, entonces está planteando fuentes adicionales. Pero ¿cuáles son esas fuentes adicionales? El dinero que procede de las entidades paraestatales de la Sedena. ¿Y cuáles son las de la Sedena? Pues todas las obras que ha construido hoy el ejército, ¿sí? Los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el Tulum, el Tren Maya, etcétera. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y de la Secretaría de Marina, que son los puertos. ¿Por qué? Porque nos queda claro que hoy día las secretarías fuertes para el Ejecutivo están en el poder militar, en el ejército y en la Marina, ¿verdad? Sí. Esas son las fuentes que se contemplan para el futuro. Entonces, si te darás cuenta, estamos también en problemas. Otra fuente que se maneja es recuperar los adeudos
que las entidades privadas tienen con el IMSS, con el ISSSTE, con el SAR. Roberto, que eso ha viene, existido de toda la vida. Y ahí viene el tema que hay ahorita con Ricardo Salinas Pliego. Exactamente, por ejemplo, así es. Eso ha existido de toda la vida. ¿Y cuánto se ha recuperado? ¿Verdad? Si ya lo hubiéramos recuperado, ahorita esos adeudos no existirían. Y todas esas empresas, si realmente estuvieran mal, ya se hubieran alineado. Okay. Si hoy hay tantas empresas que no se han alineado, es porque claramente algo está pasando Algo atrás, ¿verdad? Y se defienden todo el tiempo. Y dame un segundito, por favor, nomás para cerrar. Y el último punto viene con el 25% de las utilidades generadas por entidades como Pemex. Pemex está quebrado. Sí. Por entidades como CFE. Y los combustibles fósiles van de salida. Exactamente. Así que la pregunta es, ¿de dónde vamos a generar nuevos recursos para poder solventar ese tinaco, ese fondo de pensiones para el bienestar? Híjole, no, yo necesito marcar una pausa para poder asimilar esto que nos acaba de aventar así de... Ahora sí que de golpe, ¿verdad? Sí, la realidad es fuerte. Vamos y venimos ahorita a la nocturna. Estamos analizando la jubilación al 100%. ¿Es posible? Ya regresamos. Rápido, estamos de regreso aquí en la nocturna y nos fuimos con todo este tema de las fuentes. Estas fuentes de financiamiento que usted me mencionaba, doctor Efraín Cornejo, son a futuro. En este momento, las jubilaciones provienen quienes se jubilan con la ley del 97 para acá de su Afore. Y para atrás con la pensión de alrededor del 70%. La propuesta que está haciendo el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, es que sea el 100%. Sin embargo, lo que ya nos platicaba es que en primera instancia el fondo semilla o fondo de las pensiones para el bienestar vendría de alguna posible, porque todavía no está tampoco aprobada, una extinción de algunos organismos descentralizados, la venta de algunos terrenos turísticos, y después empieza a funcionar todo esto que usted ya nos mencionaba, las inversiones de lo que han construido los militares, que de entrada eso a mí me preocupa, y de ahí para adelante todas las demás inversiones que ya nos mencionaba, que muchas no son seguras, por ejemplo la de Pemex. Sí. Yo diría que ninguna es segura. Ninguna de las que me mencionó. O sea, yo no veo ahorita ninguna segura. O sea, y creo que lo vemos perfectamente en el pongamos un solo ejemplo para no irnos tan lejos. ¿Cuál es el movimiento que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues ¿está vacío? No me ha tocado ir, pero reporta la gente en redes sociales que está vacío. Ha habido vuelos incluso de Mexicana que han volado vacíos o con una o dos personas. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué utilidad puede estar generando? De lo que genere, le vamos a meter el 25% al fondo. Pues qué buena intención, francamente. Es muy buena intención decir, de lo que generes metemos el 25%. Eso a mí me parece muy bueno. Pero, al menos al día de hoy, yo no veo que de dónde se genere esa utilidad. Okay. Ese es el problema. Okay. Y el Tren Maya está igual. Tú has visto, nos hemos enterado a través de redes, que el Tren Maya está cancelando viajes. Sí, algunas veces por fallas en el mismo tren o algunas condiciones de ahí de la localidad, o incluso porque no hay pasajeros. No hay pasajeros, ¿verdad? Y eso nos lleva a una pregunta bien fundamental y bien interesante. Hay otra forma de alcanzar un objetivo similar. Y precisamente esa modificación a la ley de pensiones tuvo como objetivo responsabilizar a la persona de sus propios recursos futuros. Es decir, en lugar de hacer una bolsa generalizada que se iba actualizando conforme la gente joven aportaba y la gente mayor se retiraba, y ese tipo de sistemas de pensiones mundialmente mostraron ser inviables, porque conforme la pirámide poblacional comenzó a cambiar su estructura y el número de pensionados y jubilados fue superior en tasas de crecimiento a la gente que estaba ingresando al sector de aportaciones, al margen del sector informal, que al rato lo tocaremos, entonces migramos hacia un tipo de sistema de pensión donde cada persona se hace responsable de su futuro. Entonces, volviendo a la pregunta que planteaba hace unos minutos, ¿hay alguna otra forma
de lograr el mismo objetivo? Probablemente sí, pero ¿cuál es el costo? El costo sería que el gobierno debería dar, por ejemplo, incentivos fiscales al ahorro personal. Es decir, si tú ahorras por encima de lo que la ley te requiere para tu retiro, te puedo hacer algún descuento en tus impuestos. Obvio, no va a suceder. O si, por ejemplo, los patrones aportan al ahorro de sus trabajadores por encima de lo que la ley les exige algún tipo de incentivo fiscal, tampoco va a suceder. ¿Por qué? Porque todo tiene que ocurrir a través del gobierno. El gobierno tiene que ser la figura central que salve y ejecute la política pública, cuando en realidad probablemente la solución no venga por parte de una intervención directa del gobierno en los recursos de la Afore, sino más bien en incentivar el ahorro voluntario, en adecuar las condiciones de competitividad para que los rendimientos, que en términos reales, por cierto, un hecho es que el rendimiento promedio de los Afores históricos, al menos algún reporte de hasta 2023, es de aproximadamente 4.5% real. Es decir, sí ha habido una ganancia que es insuficiente. Esa ganancia para garantizar una pensión del 100%, por supuesto. ¿Por qué? Porque obviamente ese ahorro, que por cierto, para nuestro auditorio, representa casi el 20% del Producto Interno Bruto, es obviamente la fuerza que mueve la inversión en el país, que eso es algo muy importante. Cuando los economistas, aquellos que se enfocan en la macroeconomía, analizan esa famosa ecuación que se debe a Keynes, del ahorro igual a la inversión, en realidad el ahorro no proviene de lo que tú o yo o el doctor hagamos mes a mes en nuestras cuentas de ahorro personal. No, el verdadero ahorro de un sistema económico proviene de los fondos para el retiro. Entonces, esa cantidad de recursos, casi 20% del PIB, 19.11 para ser precisos, es una enorme cantidad de recursos que requieren ser administrados y que están bajo el régimen actual, ordenados bajo una ley que lo protege ante todo, porque de eso dependen inversiones privadas, inversiones públicas, fondos de inversión y muchas cosas más que giran en torno al sistema de ahorro para el retiro. Por tanto, volviendo al tema, en un sistema de gobierno federal, en donde los recursos son limitados, los compromisos que ha adquirido, ya constitucionalmente hablando, han puesto el déficit a niveles que no se había visto históricamente recientemente, no podemos entonces crear un fondo que tampoco garantice esta inclusión de recursos en el futuro y que además genere mayores presiones, inestabilidad y riesgo innecesario a un sistema financiero que, seamos honestos, por todo el trabajo previo que se hizo posterior a la crisis del 95, fue y es uno de los más sólidos a nivel mundial. El sistema financiero mexicano ha sabido sobrellevar distintas crisis, inclusive la del 2008, precisamente por la regulación tan estricta que hay entre el manejo del ahorro para el retiro, la exposición al riesgo de los bancos, la intervención del gobierno federal en los asuntos que tienen que ver con recursos privados. Cambiar ese equilibrio tan delicado que existe. ¿Qué podría pasar? Incrementar el riesgo, hacer inestable el sistema financiero y la tentación, Roberto, la tentación de tener 20% del Producto Interno Bruto a tu disposición de manera libre. Las leyes ahorita limitan la participación de estos fondos en actividades del gobierno, en actividades riesgosas, en actividades que involucran exponer a un riesgo innecesario estos recursos que, sin querer sonar blasfemos, son sagrados, porque de ello depende la vida futura de todos, nosotros y los que vienen. Sí, la estabilidad de todos. Entonces, poner en riesgo eso, interviniendo e introduciendo los riesgos propios de un gobierno con diferentes agendas, con diferentes prioridades, a los incentivos privados que únicamente ven por el bienestar de los trabajadores y de generar recursos para ellos, considero yo que no es necesario, y menos con todo el ambiente que estamos viviendo de incertidumbre. ¿No será un tema como el caso de los contrapesos? O sea, este es un asunto en el que hoy por hoy el Poder Ejecutivo no puede meter mano. Pero de darse una reforma, de aprobarse esto que se está planteando,
¿ahí habría posibilidad de disponer? El problema es que puede ser el primer paso hacia algo que nos lleve a eso que obviamente quienes nos dedicamos a estudiar tememos. Obviamente no quisiéramos nosotros que el gobierno tuviera mano libre para hacer ejercicio de 20% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay necesidades y las señales que ha enviado el gobierno federal siempre han sido esas, hacerme de recursos. Ha estado, por ejemplo, en noticias el tema de las reservas del Banco de México, que durante algunos años se quiso hacer uso de ellas, pero legalmente no se puede, porque están para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Bueno, si están funcionando los contrapesos, que no te dejan tomar exactamente, eso, pero en el momento en que esos contrapesos comienzas a aligerarlos, entonces pues la tentación a está debilitarlos. Ahí. Los debilitas, los minas, generas leyes que, pues bueno, si el fondo puede aportar, pues ¿por qué no las pensiones pueden aportar al fondo también, ¿no? O sea, es de ida y vuelta. Y en ese momento es cuando te das cuenta que, espérame tantito, si estás en un déficit y está no funcionando Pemex, CFE y todas esas empresas paraestatales que en principio deberían alimentar, ¿qué garantías hay de que no se va a utilizar los recursos sanos del ahorro para el retiro para invertir en esas empresas? Para rescatarlos o para rescatarlos en algún momento, ¿no? Eso es el gran temor. Podría ser. Bien, es momento de marcar la siguiente pausa. Vamos al siguiente corte y ahorita regresamos para seguir hablando de esto, qué implicaciones podría tener, y también me gustaría preguntarle si hay alguna alternativa para justamente para no confiarnos en todos estos, digamos, casos perdidos, no sé si llamarle así, por ejemplo, a Pemex, a CFE, a la venta de los terrenos de Fonatur y demás, ¿verdad? Que en algún momento se van a terminar. Si habrá alguna alternativa para que la propuesta que de entrada, ya dijeron ustedes, es buena, que pudiera sacarse a flote sin poner en riesgo todo lo que ya aquí se dijo. Regresamos a La Nocturna. Ya de regreso aquí en La Nocturna y seguimos hablando de esta propuesta de las pensiones al 100%. ¿Son posibles? Bueno, y para eso yo le pregunto aquí a nuestros especialistas invitados el alcance de lo que hoy se está planteando. Ya el doctor Jorge Omar Moreno nos hablaba un poco de cuál podría ser el alcance, ¿no? ¿Cuál sería como la tentación ahí de tener ese fondo a disposición que hoy por hoy es casi el 20% del Producto Interno Bruto, que es un mundo, ¿verdad? Sí. Un mundo para un país como este. ¿Qué más riesgos podríamos estar enlistando? Y sobre todo me gustaría que nos platicaran si hay alguna alternativa para no poner en riesgo, me voy más allá de la estabilidad económica del país. Hay una cuestión que yo creo que no se ha evaluado en todo esto y que complica y le mete más riesgos todavía a esta iniciativa, y es la parte de la esperanza de vida. La esperanza de vida del mexicano ha cambiado. ¿De cuánto? Anteriormente estábamos hablando de una esperanza de vida donde era 70, 72. Entonces el trabajador se jubilaba a los 65, yo tenía que preocuparme por pagar nada más 5 años, ¿verdad? Pero hoy tenemos casos donde la persona está llegando hasta los 88, 90 años. Incluso más. Exactamente. O sea, si lo dejamos tranquilo en 82, 85, estamos hablando de que de los 5 años pasamos a casi 20, 18, 20 años. Y son 18, 20 años de estarle dando un dinerito a ese trabajador. Son 18, 20 años de seguir manteniendo abierta la llave de donde están saliendo recursos y donde no hay nada que lo alimente. O sea, no sé si me estoy explicando. Eso hace todavía más riesgoso esta situación. A mí me gustaría que detrás de esto hubiera estudios actuariales que nos demostraran la viabilidad. Lamentablemente, en la información que se ha filtrado, no conocemos nada de eso. No. ¿Puede ser que los haya? Espero que sí, pero dudo mucho que los haya. Alternativas. La realidad es que, así como está planteado, creo que no hay alternativas desde el punto de vista de la autoridad. Más bien nos están aventando la pelotita al ciudadano.
¿Y cuál es entonces la alternativa? Pues que en la medida de lo posible yo contrate un seguro de esos que venden las aseguradoras, que le llaman seguros para el retiro, donde tú en realidad lo que haces es estar aportando una cantidad mensual o anualmente al seguro, se constituye un fondo, se reinvierte y llegado el momento, si la persona no ha fallecido, que técnicamente esa es la expectativa, la aseguradora te reintegra todo eso con los rendimientos obtenidos, ¿verdad? Digamos que es un ahorro forzoso, porque lo que tenemos que hacer es justamente eso. Ahora, ¿por qué hablo a través de ese esquema y no a través de un banco? Y no tengo nada en contra de los bancos. Porque el problema es que a través de un banco tengo la tentación de que necesito el dinero y voy y lo retiro de mi cuenta. Sí. Y lo retiro de mi cuenta y entonces los que yo iba a generar ya no lo estoy alimentando, porque lo saqué. A través de un contrato de seguro con una aseguradora no tengo forma de retirar ese dinero. Más bien yo estoy comprometido a estarle pagando y abonando cada año. Entonces yo veo que esa puede ser una alternativa, pero insisto, nos dejan eso en manos del ciudadano. Y la pregunta es, ¿todos tienen la posibilidad de entrarle a esto? Y claramente la gente de abajo lamentablemente no tiene esa posibilidad. No, exactamente. Y eso es un tema bien interesante que me gustaría enfatizar, porque justamente es lo que hace al ahorro para el retiro diferente. Es un ahorro forzoso. Sí, okay. La gente no podemos disponer de esos recursos de manera autónoma, bajo algunas condiciones de que si perdiste tu trabajo. Y es un como porcentaje ahora con la pequeño. Pandemia hubo la posibilidad de sacar una parte, ¿no? De la Afore. Sí, pero fundamentalmente es ahorro seguro, no es el ahorro financiero que realizamos, como te decía hace unos minutos, de manera casual tú y yo. Y por lo tanto, ¿cómo hacer para que primero que nada la población objetivo, que como lo dice el doctor Cornejo, es personas vulnerables de ingresos bajos, tengan acceso a una pensión? Y por otra, el gran tema que siempre ha surgido en estas mesas, que es que 50% de la población económicamente activa ni siquiera está ahorrando para el retiro, el sector informal. Porque están en la informalidad o porque trabajan por honorarios. Es correcto. Bien, y bueno, la verdad es que yo me refería a si el gobierno federal tiene alguna alternativa para cristalizar esta propuesta, que no dependa de Pemex, CFE, la venta de terrenos, o sea, que no, y que incluso no ponga en riesgo la estabilidad económica de la cual usted ya hablaba. Es que el tema son incentivos fiscales, pero esos incentivos fiscales que tienen que ver con condonar impuestos, con brindar áreas de oportunidad y no sé, podemos pensar que tal vez la manera más sana de lograr un objetivo de esta naturaleza podría ser lo que también se ha tocado como educación financiera. ¿Okay? Hacer consciente a la persona de que sabes que con lo que estás ahorrando ahorita por ley, no te vas a jubilar ni siquiera con el 40% de tu sueldo, si te va bien 35%. Si quieres graduarte como trabajador con un porcentaje más alto de tu ingreso, tienes que hacer un esfuerzo adicional por ahorrar. Esa sería la manera más sana de lograrlo. Pasar la responsabilidad de que de alguna manera lo están haciendo a nosotros. Pero de la manera sana, o sea, haciéndote responsable de que, por ejemplo, ¿sabes cuánto tendrías que tener para jubilarte con 20,000 pesos mensuales durante 20 años? Tienes que juntar 5 millones de pesos. ¿Cómo le vas a hacer para de aquí a que te jubiles juntar esos 5 millones de pesos? Y entonces la gente empieza a tomar conciencia de, caray, 5 millones de pesos, pues ¿cuánto tengo yo en mi Afore? 270,000 pesos, 35,000 pesos, 40,000. Pues ¿cómo le hago yo para subir ese saldo a esta cantidad que me va a permitir graduarme o jubilarme con estas cantidades? Eso es educación financiera. Es de alguna forma hacer copartícipe el sector privado, a las personas y obviamente el gobierno sobre la importancia y relevancia de este tipo de ahorro. Pero financiar con recursos públicos un sistema de ahorro para el retiro, ahí creo que estamos de acuerdo, no es la solución.
Sí, es complicado. Es complicado. Muy bien. Marcamos la siguiente pausa y regresamos. Todavía hay tiempo. Doctor Efraín. Gracias. De hecho, esta parte que comenta el doctor Moreno es justamente lo que veníamos haciendo antes. O sea, si nos remontamos tiempo atrás, ¿por qué nacieron las Afores? Pues porque el sistema de pensiones estaba 100% en manos del gobierno y todo tenía que salir a través del Seguro Social. Llegó un momento en que evidentemente el Seguro Social, con el mal manejo que tenía, se volvió insostenible. Y entonces el gobierno dijo, vamos a crear las Afores como para repartir la responsabilidad, que una parte quede en el sector privado y otra parte quede en el gobierno. El detalle, insisto, es que esa ley de Afores o esa ley del Seguro Social del 97, que en principio tenía buenas intenciones, en la operación distaba mucho por las limitantes que te señalaba, ¿no? De esos famosos casi 25 años de cotizaciones, del ahorro que era lo único con lo que te ibas a jubilar, etcétera. Tal vez si eso se hubiera diseñado de otra manera, quizá ese mismo esquema hoy no estaría funcionando. Pero ¿qué sucede? El gobierno se da cuenta que ese esquema no funciona porque las gentes de bajos recursos a quienes va dirigida esta reforma no están siendo beneficiados, y entonces vuelvo al esquema paternalista que teníamos hace 50 años, donde el que es responsable de esa pensión es el gobierno. El gobierno. Esa es la propuesta hoy en este momento, ¿no? El esquema paternalista como ya hay otros programas parecidos. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos aquí a La Nocturna, estamos hablando sobre la propuesta de jubilaciones al 100%, regresamos. Rápidamente regresamos a La Nocturna, al último bloque, y vamos a ir cerrando el tema y ofreciendo algunas conclusiones. Y a mí me gustaría preguntarle a nuestros invitados, el tema se ha planteado ya a lo largo de esta casi hora que llevamos hablando del tema de la propuesta de jubilaciones al 100%. Riesgos que de concretarse esta propuesta, que ahorita está en estudio por las legisladoras, los legisladores, en el futuro, ¿qué podría pasar si se llega a concretar? Y bueno, ya es una realidad para todas las personas, sobre todo personas como yo que somos de la ley 97 para acá. ¿Qué pasaría? Más allá de lo que ya hemos hablado en términos de los riesgos para las pensiones, que a lo mejor no se vayan a concretar, ¿verdad? Vámonos a hablar del sistema financiero y fiscal en su conjunto. Dado que esto es un esquema donde el Estado es el que está absorbiendo la responsabilidad de garantizarle una pensión al 100%. De darte tu pensión. Exactamente. O sea, si este capital semilla, si este fondo para el bienestar de las pensiones se agota, evidentemente el Estado tiene que hacerse responsable de conseguir los recursos. Sí. ¿De dónde van a salir esos recursos? Uno, corremos el riesgo de tener que contratar más deuda. ¿Sí? Deuda como deuda país, pública, exactamente. Deuda externa. Exactamente, o deuda interna también. Okay. Pero al final del día, deuda que tendríamos que pagar. ¿Quién la paga? La pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Cierto. Okay. El mayor incremento en deuda generaría también un incremento en el riesgo país, que de por sí ya sabemos que hoy día nuestro riesgo país no está precisamente muy bien, que digamos. En mucho, lamentablemente, por la actuación de Pemex, ¿verdad? Que eso nos tiene severamente castigados. Okay. Tercero, eso nos llevaría, evidentemente, a una inflación más alta. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que conseguir dinero, hay que meterle dinero al sistema, los precios se van a incrementar. Y la pregunta es, ¿y los salarios van a alcanzar a la inflación en esta carrera? No, pues si ahorita no alcanzan, menos si la inflación sube. Exactamente. Entonces, si caemos en un esquema de una hiperinflación, podemos llegar a lo que está pasando en Venezuela. Okay. Hay que recordar que en Venezuela la gente no puede comprar una medicina, literalmente, porque no le alcanza. El venezolano
¿Por qué está dejando su país? No deja su país porque no le guste Venezuela, no deja su país porque estén enojados con su nación que los trajo al mundo. Dejan el país simple y sencillamente porque ya no encuentran condiciones para poder seguir viviendo ahí. Y por eso se tienen que salir de Venezuela. Y por eso los tenemos en México, y están en Miami, y están en otras partes del mundo, ¿sí? Hay cualquier cantidad de venezolanos que ha tenido que salir del país. Yo no quisiera que esto pasara en México y que los mexicanos también tuvieran que pensar en emigrar de aquí porque ya no tenemos condiciones para vivir. Eso sería muy triste, muy lamentable cuando tenemos un país con las riquezas naturales que tenemos. Sí, claro, sí, ¿no? Ahora, Totalmente. pensando un poco fuera de la caja, en un país como el que nosotros estamos viviendo, donde, como lo hemos descrito a lo largo de esta hora, un porcentaje muy importante de la población trabaja en el sector informal. La pensión es de los pocos incentivos que existen para que la persona trabaje en el sector formal. Exacto. Entonces, cuando tú modificas los incentivos a las pensiones y, por ejemplo, de manera automática, sin que le cueste nada a la persona, le garantizas una pensión al 100% del recurso público, donde esa persona no necesariamente tiene que ahorrar, ¿qué tipo de distorsiones generas para que la persona decida, ¿sabes qué? Pues me voy al sector informal y justo cuando ya me vaya a jubilar, me formalizo. Sí. Es decir, estamos jugando con riesgos más allá de los financieros. Son también riesgos sociales sobre un mercado laboral en donde, como lo decía el doctor Cornejo, esos recursos, si el Fondo para el Bienestar se termina, van a terminar saliendo de los impuestos del sector formal y de las personas que pagamos impuestos. Entonces, imagina que generas presiones adicionales para que el sector formal, que con tanto esfuerzo hemos logrado más o menos mantener, se reduzca, porque justamente generas ese desincentivo a formalizarte. Te permaneces en el sector informal y ya que vayas a estar más o menos en la edad de jubilación, como el gobierno te garantiza la pensión, simplemente entro y cotizo lo que sea necesario para tener una pensión sin haberlo hecho a lo largo de toda mi vida. Ese es el tipo de riesgos adicionales que además se generan cuando no se analiza realmente la palabra clave detrás de esto. ¿Por qué la gente no ahorra? Claro. O sea, el problema fundamental de que no haya suficiente ahorro es porque no tenemos nosotros los incentivos adecuados para que la persona tome conciencia de que en algún momento se va a retirar, su expectativa de vida es muy superior a la de hace 20, 30 años y para poder mantener un nivel de vida requiere ahorrar. Mucha gente diría es que es insuficiente, porque no se puede, porque el costo de vida, y es cierto, probablemente hay factores que limitan la capacidad de ahorro, pero entonces analicemos esos factores, corrijamos la política pública, generemos los incentivos adecuados, pero no metamos más presiones a un sistema social en donde literalmente 50% de la población es la que está financiando a través de sus impuestos lo que el 100% de la población requiere en servicios públicos. O sea, hoy en este momento el gobierno federal podría comenzar por corregir esas pequeñas, que comparado con esta propuesta podrían ser como ajustes. Claro, tal vez no son tan rimbombantes, porque desafortunadamente la buena política pública pasa desapercibida. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero justamente son esas pequeñas cosas que ajustan incentivos y respetan la libertad de elección de cada persona y de cada individuo y de cada institución, las que permiten consolidar un sistema responsable, un sistema corresponsable en la administración de recursos públicos. Sí, empezar a incentivar a la gente que está en la informalidad a que pase la formalidad, empezar con las empresas a generar los esquemas para que tengan también su cotización correcta a los empleados, empezar como a hacer estos ajustes y no se están haciendo. Al contrario, se están... Claro. Hay que jugar con incentivos correctos, no con incentivos perversos. Y hoy estamos jugando con un incentivo perverso. Ese es el problema. Perverso en términos o en contra del sistema, ¿verdad? O sea, el incentivo es vente para acá, pero es perverso en contra del sistema porque el sistema no tiene cómo salir adelante, cómo garantizarte esa pensión que yo te estoy ofreciendo. Y al propósito de lo que acaba de decir el doctor, recordar que
toda la ciencia económica sustenta el hecho de que al fin y al cabo lo que queremos como personas es que nuestro nivel de vida y consumo a lo largo de nuestra existencia no sufra ni esté dependiendo de ciclos políticos, del partido que está adelante o atrás, o que viene o el que se fue. Simplemente lo que nosotros buscamos como individuos es una garantía, y esa garantía justamente es la que debemos buscar, que el sistema de ahorro para el retiro provea los recursos y garantice los niveles de vida necesarios hacia futuro, independientemente de lo que suceda en esta o en futuras elecciones. Sí, fíjate un punto importante que no hemos tocado, que a lo mejor podría ir de la mano. Si fortaleciéramos el sistema de salud, tú lograrías que la gente no requiriera tanto dinero para su jubilación, ¿verdad? Si tuviéramos la seguridad de que voy a ser debidamente atendido y sacado adelante en el sistema de salud. Pero si no tenemos medicinas, no tenemos camas, no tenemos hospitales, haces que el individuo tenga que asumir ese gasto como propio, lo interiorice, y en esa interiorización hace que su necesidad de jubilación sea más grande. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ayudemos al sistema de salud a que verdaderamente tenemos un sistema de salud sólido, fuerte, que sustente, y entonces con eso a lo mejor ya no necesitas ni siquiera prometer 16,000 pesos, porque parte de eso está acá en el sistema de salud. Es correcto. ¿No sé si me expliqué? Sí, reordenar. O sea, exactamente, porque el detalle es, hay que recordar que gran parte del gasto de la persona de la tercera edad se ve en su salud. Sí. Evidentemente. Sí. Medicamentos. Y muchas veces están batallando con los medicamentos y los tienen que comprar por su cuenta. Exactamente. Bien, a reserva de que haya algún otro comentario adicional que nos haya faltado, pues me gustaría pedirles que nos dejen su contacto para todas las personas que nos estuvieron viendo en estos momentos y que a lo mejor tienen alguna duda o les quieren preguntar algo, su correo electrónico, su contacto, para que la gente les haga llegar sus dudas. Con todo gusto. Yo estoy en la Universidad de Monterrey. Mi correo es jose.cornejo@udem.edu y el número de teléfono 8215-1944. Perfecto, ahí para que lo contacten. 81 82 15 19 44. Faltó el 81, ¿verdad? La costumbre de que ya lo usábamos. Sí, exactamente. Es el doctor José Efraín Cornejo Garza. Y doctor Jorge Omar. Muchas gracias. Bueno, en mi caso me pueden encontrar en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi página de internet es www.jorgeomoreno.com y el teléfono de la facultad es el 81 83 29 41 50. Muy bien, pues ahí están los medios de contacto para que si tienen alguna duda, alguna consulta, se lo puedan hacer llegar. De todas maneras, seguramente los estaré viendo próximamente aquí en este espacio con más temas de actualidad de economía, porque estos temas pues hay que hablarlos. Sí. La gente los tiene que conocer y socializarlos y platicarlos así con palabras sencillas. Les agradezco a ambos que hayan estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Un grupo. Buenas noches. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en La Nocturna. Recuerden, nos vemos la próxima semana con más temas de actualidad. Pásenla muy bien.